¿Alguna vez se ha tenido la sensación de que el suelo bajo los pies no es tan firme como parece? ¿De que el mundo que damos por sentado podría, de repente, empezar a deshacerse? Pues de eso va lo que analizamos hoy. Nos vamos a sumergir en Los pasos de las sombras, la colección de relatos de Gloria Elena Espinosa de Tercero. Y es una obra que, aviso, nos mete de lleno en un universo donde lo primero que se fractura es la propia realidad. Y fijaos, nada más abrir el libro, nos encontramos con esta frase de Mariana Sansón. Es el epígrafe. Y ya nos mete el miedo en el cuerpo, ¿verdad? Una paranoia instantánea. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué saben? ¿Y por qué copian un itinerario a escondidas? La inquietud ya está servida antes siquiera de empezar el primer relato. Para desgranar este universo tan particular, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, unos pasos para conocer a la autora y ese concepto clave que es lo insólito. Después, vamos a analizar cómo construye el suspense, casi como si fuera una arquitecta. Luego veremos ejemplos muy concretos en algunos de sus relatos más potentes y para terminar intentaremos entender por qué estas sombras, estas historias, se quedan con quien las lee durante mucho tiempo. Muy bien, entramos en materia. Hay que entender que esta colección no es un primer intento, ni mucho menos. Es el trabajo de una autora que ya tiene un dominio absoluto de su estilo. Es una obra madura, muy pulida, donde usa sus herramientas para explorar las ansiedades y las dudas del mundo en el que vivimos. Y el motor que mueve todas estas historias es un concepto fundamental: lo insólito. Ojo, que aquí no estamos hablando de fantasía a lo grande, con dragones o varitas mágicas, no. Como bien apunta el crítico Jorge Chen Sam, lo insólito es otra cosa. Es esa pequeña grieta que aparece en mitad de la rutina, ese momento en que algo extraño, algo que no debería estar ahí, irrumpe en lo cotidiano y nos hace dudar de todo. Entonces, ¿cómo se pone en marcha ese motor de lo insólito? ¿Cuál es el mecanismo que usa la autora para que todo empiece a torcerse? Pues lo hace con un tema que aparece una y otra vez: el viaje. El viaje es el gran protagonista de la colección. Pero vamos, que nadie se imagine viajes de placer o postales de lugares exóticos. Aquí, cada viaje físico es, en realidad, un descenso. Un viaje hacia la distorsión de la mente, una manera de descolocar por completo a los personajes y de paso también a quien lee. Pero claro, esta atmósfera tan opresiva, esa sensación de que algo no encaja, no es fruto de la casualidad. Para nada. Detrás hay una estructura, una arquitectura del suspense que está medida al milímetro. ¿Cómo lo consigue? El prólogo del libro nos da las claves, y es algo fascinante. Su método para crear pavor se basa en 4 pasos. El primero, siempre cuenta 2 historias a la vez. Una es la que vemos, la que está en la superficie, pero por debajo hay otra, secreta, rota, que va latiendo. Segundo, y esto es clave, oculta información. Deja huecos, boquetes, como los llama el crítico, y claro, nuestra mente corre a llenar esos vacíos con los peores miedos. Tercero, juega con el tiempo. Usa frases muy cortas, casi como cuchilladas, y párrafos breves que te obligan a leer más despacio, casi conteniendo la respiración. Y el cuarto, el golpe maestro. Lo más terrorífico es lo que no se dice. La tensión final, la más potente, nace de esa ausencia, de esa elipsis. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Vamos a darnos un paseo por una pequeña galería de sus relatos más inquietantes. Empezamos con La pasajera. La escena es tremenda. Una pareja va en coche en medio de la locura del huracán Mitch. En la carretera ven a una anciana sola bajo el diluvio y deciden recogerla. ¿Qué podría salir mal? Pues absolutamente todo. A partir de ahí, el viaje se transforma en una auténtica pesadilla. De la nada, un pájaro muerto se estampa contra el parabrisas y acaba dentro del coche. El rostro de la anciana, en el retrovisor, parece deformarse. Empieza a soltar frases que suenan a profecías sobre el desastre que está ocurriendo. Y el remate final es que cuando llegan al epicentro de la tragedia, la anciana simplemente se desvanece en el barro. Lo natural y lo sobrenatural se funden, hasta que ya no se pueden distinguir. Ahora cambiamos de registro. Dejamos el terror de la naturaleza para meternos en el terror moral con el monje. Aquí se nos presenta una figura pública, un hombre al que todos veneran como a un santo, pero que, como vamos a ver, es el protagonista de una doble vida terrible. Este relato es el ejemplo perfecto de la técnica de las 2 historias. Por un lado, tenemos la historia pública, el monje Bernabé, un hombre sabio, un faro para su comunidad. Pero por debajo está la historia secreta y oscura. Este hombre tuvo un hijo que se convirtió en un asesino en serie, y él lo supo y lo ocultó todo para proteger su imagen de santo. El bien y el mal absoluto, conviviendo en la misma persona. Y el final es brutal. En su propio funeral, con la iglesia llena, su cadáver se levanta del ataúd. No una vez,
3 veces, y cada vez que se levanta, anuncia delante de todos que Dios lo ha juzgado y lo ha condenado, haciendo saltar por los aires, literalmente, la imagen de santidad que había construido durante toda su vida. Y por último, vamos con la casa del origen. Y aquí la pregunta que se plantea es, ¿qué pasaría si un viaje de trabajo normal y corriente, de repente, se convirtiera en un viaje sin billete de vuelta al propio pasado? Pues la realidad de la protagonista se empieza a deshacer por completo. Una tormenta la obliga a tomar un desvío y acaba en un pueblo que parece fantasma. Se aloja en un hostal que es una copia exacta de la casa donde creció. La persona que la atiende es un fantasma de su familia, y la revelación final es un mazazo. Nada de eso está pasando de verdad. La protagonista ha tenido un accidente de coche, está clínicamente muerta y atrapada en una especie de limbo construido con sus propios recuerdos. Bien, después de este recorrido por estos mundos rotos, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué estas historias dejan tanta huella? ¿Qué hay más allá del susto o del misterio? Pues la razón por la que estas historias se nos quedan grabadas es porque no son solo cuentos de miedo. En el fondo, son un reflejo de nuestra época. Exploran esa sensación tan contemporánea de que la verdad es algo escurridizo, de que la realidad es inestable y de que ya no podemos fiarnos ni de lo que ven nuestros propios ojos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que la verdad da que pensar. Si la vida de cada cual es en el fondo la historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿qué pasa el día que empezamos a notar los cortes, las ediciones, esos vacíos en la trama, esas escenas que simplemente no encajan?